Hola, soy el profe Torrentera. Doble like para ti. Imaginen por un segundo una clase típica de matemáticas. El maestro está ahí enseñando fracciones en el pizarrón, suena la campana, los chavos guardan sus libretas y vámonos a casa. Durante décadas, eso se consideraba un día de éxito rotundo en la escuela. Sí, claro, el tema se dio y pues palomita en la planeación, ¿no? Exacto, palomita. Y a lo que sigue. Pero, a ver, ¿qué pasa si esas fracciones no tienen absolutamente nada que ver con lo que esos estudiantes viven al salir a la calle? Según los nuevos documentos rectores de la educación en México, si ese conocimiento no se conecta con la realidad de ese barrio en específico, pues quizá el enfoque está fallando desde la raíz. Y fallando feo, la verdad. Totalmente. Por eso, hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura de la nueva escuela mexicana o la NEM. Específicamente, vamos a desmenuzar lo que los documentos oficiales llaman los ejes articuladores, que vienen siendo el corazón ético de este modelo. Y para entender esa arquitectura, tuvimos que ir directo a las fuentes. O sea, no estamos hablando de suposiciones ni de lo que nos contaron. Revisamos minuciosamente el Plan de Estudio 2022 de la SEP, los programas sintéticos desde la fase 3 hasta la 6, y además unos fascículos interesantísimos de Mejor-ELU. Que vaya que están densos, ¿eh? Sí, bastante densos. Y para ver cómo aterriza esto en la realidad, analizamos videoblogs de docentes, conferencias de expertos en diseño curricular y testimonios de la práctica diaria. Es un volumen de información pesado, pero revela un cambio de paradigma brutal. Ok, pues vamos a desempacar esto de una vez. Porque la misión de nuestro análisis profundo de hoy es traducir todo ese lenguaje técnico y, seamos honestos, a veces medio burocrático, para quienes nos escuchan. Claro, hacer el puente. Exacto. Sabemos que hay miles de docentes preparándose con unas ojeras tremendas para las evaluaciones de UCICAM, intentando descifrar qué quieren decir estos términos en un examen de opción múltiple, o simplemente maestras y maestros buscando que su planeación no sea un dolor de cabeza. Queremos entender por qué estos famosos ejes no son una carga administrativa extra. Aunque al principio parezca que sí. Sí, porque la SEP dice que son la brújula que le da sentido humano a la educación. Y quiero empezar con una imagen que plantean las fuentes. Haz de cuenta que el currículum escolar ha estado encerrado en una cápsula de cristal. Adentro, las materias son pulcros y exactas. Afuera, la vida comunitaria es ruidosa y súper compleja. A ver, ¿por qué la NEM está tan obsesionada con romper ese cristal? Pues porque esa cápsula de cristal generó lo que las fuentes denominan el encapsulamiento del aprendizaje. Piensen cómo el cerebro humano aprende mejor. O sea, si aíslas la historia, el español y la biología en compartimentos estancos y encima las separas de la vida diaria, el estudiante simplemente memoriza para pasar el examen el viernes. Y el lunes ya se le olvidó todo. Por eso. Pero aquí hay que frenar en seco porque surge la primera gran confusión. La confusión número 1 al leer los planes de estudio. A ver, yo misma confieso que cuando vi el término por primera vez, pensé, genial, más materias para meter en un horario que de por sí ya no da para más. O sea, ¿acaso ahora hay que dar clase de pensamiento crítico los martes a las 10 de la mañana? Y esa es la trampa principal. Ojo aquí, no son asignaturas, no son temas que se dan un día, haces un apunte y lo tachas de la lista. Son perspectivas transversales. Imagínalos como líneas de fuerza o, digamos, nervios que cruzan y conectan todo el esqueleto del currículo. Ok, nervios que conectan. Sí, porque la función central de los ejes es establecer lo que llaman una doble conexión. Y entender la mecánica de esta doble conexión, de verdad, es el secreto para dominar la nueva escuela mexicana. Doble conexión. Híjole, me suena a algo técnico, como de cables. ¿Cómo se ve eso ya en un salón con 30 alumnos? A ver, vamos a desarmarlo por partes. La primera conexión es académica o interna. Los ejes tienen la tarea de unir los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un mismo campo formativo. Es decir, es el motor de la interdisciplinariedad. Ajá, para que no estén sueltas. Exacto. Evitan que leas un texto en la clase de lenguajes sin analizar, por ejemplo, su contexto histórico o su impacto social.
Básicamente obligan a las disciplinas a que hablen entre sí. Es como si, en lugar de tener hilos sueltos de colores regados en una mesa, los ejes fueran el telar que los va cruzando para formar una sola tela bien resistente, ¿no? Esa analogía funciona perfecto, me encanta. Pero la segunda conexión es la que realmente cambia las reglas del juego aquí. Es la conexión externa. Ok. Los ejes vinculan esas acciones de enseñanza y aprendizaje directamente con la realidad cotidiana de los estudiantes. O sea, son el puente de doble vía entre el aula y el territorio, entre la escuela y la comunidad. Y fíjate que leyendo los análisis de los docentes que ya están aplicando esto en sus aulas, me encontré con otra metáfora que neta me voló la cabeza. Hablan de los ejes como si fueran unos lentes nuevos. Ah, sí, los lentes, un clásico ya en este tema. Sí, porque el contenido que vas a enseñar, digamos el ciclo del agua, pues sigue siendo el ciclo del agua, la ciencia no cambia. Pero si el maestro y los alumnos se ponen estos lentes nuevos, de repente ven dimensiones de ese tema que antes eran completamente invisibles. Y aquí me voy a poner de abogada del diablo un ratito. A ver, échale. Los documentos de la SEP insisten mucho en que estos lentes son una perspectiva ética para no reproducir desigualdades. Pero, ¿por qué un tema como el ciclo del agua necesita una perspectiva ética? ¿No es solo ciencia y evaporación y ya? Es una excelente pregunta y nos lleva directito al corazón de por qué esto se llama el corazón ético. Históricamente, la educación se presentaba como algo neutral, algo completamente aséptico. Pero enseñar de forma neutral a menudo significa, en la práctica, ignorar las asimetrías de poder que existen en la vida real. Como hacerte de la vista gorda. Totalmente. Si analizas el ciclo del agua sin lentes, pues solo ves evaporación y condensación en un dibujito. Pero si te pones los lentes de un eje articulador, te obligas a preguntar en clase, a ver, ¿cómo afecta la escasez de agua a los diferentes barrios de nuestra ciudad? ¿O qué papel juegan las grandes empresas frente a las comunidades en el acceso a ese recurso? Claro, ya no es nada más el dibujo de la nube lloviendo. Así es. Los documentos señalan que los ejes existen para asegurar que las exclusiones por clase social, por género, por etnia o capacidad física, no se sigan normalizando y reproduciendo adentro del salón de clases. Vaya. O sea que, si no nos ponemos los lentes, corremos el enorme riesgo de seguir enseñando desde un privilegio súper ciego, asumiendo que todos los alumnos viven la misma realidad de clase media estandarizada y básicamente dejando a la mitad del salón fuera de la jugada. Precisamente. Se trata de usar la realidad, con toda su diversidad y todos sus problemas, como la materia prima del aprendizaje. No es un obstáculo que hay que evitar, es el punto de partida. Esto nos lleva a la mecánica dura del asunto. Ya entendimos que son lentes, que son transversales, pero a ver, ¿cuántos de estos lentes existen en el plan de estudios? Porque si un docente tiene que hacer esto todos los días, necesitamos saber qué herramientas tiene en el cajón de su escritorio. Pues mira, el Plan de Estudio 2022 define 7 ejes articuladores. Y ojo, no están elegidos al azar. Según la SEP, representan los rasgos propiamente humanos que construyen a un ciudadano activo. Son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable. Llevamos 5. Sí, faltan 2. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y finalmente, artes y experiencias estéticas. 7 ejes, 7 perspectivas distintas. A ver, voy a ser bien honesta contigo. Si yo tengo un grupo de 40 adolescentes hiperactivos después del recreo y me dicen que tengo que mirar cada proyecto a través de 7 lentes al mismo tiempo, pues suena a que la planeación de mi clase me va a tomar 10 veces más tiempo. Suena a una pesadilla burocrática, la verdad. ¿Tienen que usarse todos al mismo tiempo? Y fíjate que esa es la angustia número 1 en los consejos técnicos escolares a nivel nacional. Pero aquí es donde entra un concepto brillante que rescatan los fascículos de Mejoredo, que es el efecto caleidoscopio. Y la respuesta corta para calmar la angustia es no. No tienes que usar los 7 ejes a la fuerza en cada proyecto. Sería súper artificial y muy torpe, la verdad. Uf, qué alivio. Entonces, ¿cómo funciona ese caleidoscopio en la mente del docente a la hora de planear? Haz de cuenta un caleidoscopio real. Tienes pequeños cristales de colores adentro que serían los 7 ejes.
Cuando tú apuntas el caleidoscopio hacia un problema de la comunidad, digamos, el exceso de basura en las calles aledañas a la escuela. Tú giras el tubo y al rotarlo, ciertos cristales se acomodan y forman un patrón específico que te ayuda a entender ese problema en particular. Ah, ok. O sea, no brillan todos al mismo tiempo. Exacto. A lo mejor para ese proyecto de la basura, los cristales que resaltan de forma natural son pensamiento crítico y vida saludable. Para otro proyecto totalmente distinto, giras de nuevo el caleidoscopio y los que dominan ahora son igualdad de género e inclusión. El efecto caleidoscopio significa que la realidad es tridimensional y tú como docente eliges qué lentes necesitas en ese momento específico para abordarla dependiendo del diagnóstico de tu propio grupo. Híjole, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Necesito que aterricemos esto con un caso de estudio. Revisando los videoblogs de prácticas docentes que mencionamos al principio, armamos un escenario sobre algo muy clásico en la escuela, el estudio de la poesía. Un clásico que suele ser muy árido. Sí, súper árido. A ver, en el modelo anterior, en la cápsula de cristal, ¿qué hacíamos? Abríamos el libro de texto en la página 45, leíamos a un par de autores españoles del Siglo de Oro, contábamos las sílabas, veíamos qué era una rima consonante, examen el viernes y se acabó el tema. Y 2 semanas después, te apuesto lo que quieras a que nadie en ese salón recuerda que es un soneto. Es el encapsulamiento perfecto de la academia tradicional. Exactamente, pero tú pasas si el maestro decide meter la poesía al caleidoscopio de la nueva escuela mexicana. Si primero gira el caleidoscopio y se ponen los lentes del eje de inclusión, la mecánica de la clase cambia de inmediato. Ya no es solo buscar rimas aburridas. El maestro, sabiendo que en su comunidad hay mucha diversidad, selecciona poemas de voces históricamente ignoradas. Por ejemplo, lleva a clase poetas de comunidades afromexicanas o indígenas contemporáneos. Claro, lo cual tiene un efecto psicológico inmediato en el aula. Imagínate, los estudiantes que pertenecen a minorías de pronto se ven reflejados en el material académico de alto nivel. La validación ahí ocurre en tiempo real. Así es. Ya no se sienten como visitantes en su propia escuela. Ahora, imagínate que el maestro gira un poco más el caleidoscopio y ahora integra el pensamiento crítico. La clase ya no se queda nada más en aplaudir lo bonito que suena el poema. Ahora empiezan a analizar las letras a fondo. ¿Por qué este poeta afromexicano habla de discriminación laboral en sus versos? ¿Por qué estas voces no aparecían en los libros de texto hace 20 años? Y ahí, justo ahí, estás tocando el núcleo duro de este modelo. El estudiante está utilizando la estructura académica de un poema para diseccionar las estructuras sociales y cuestionar la justicia de su propio entorno. El contenido académico se volvió una herramienta real de lectura de la realidad. Pero la cosa no acaba ahí. Si el maestro le da otro giro e incluye la igualdad de género, de repente la clase puede explorar la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pero ya no como un dato de trivia para un examen, sino analizando cómo ella utilizaba la poesía para evadir todas las limitaciones que la sociedad le imponía por el simple hecho de ser mujer. Padrísimo el enfoque. Y para rematar, si a todo esto le suma vida saludable y artes y experiencias estéticas, el proyecto final de la clase puede ser que los alumnos escriban sus propios poemas como un mecanismo real para gestionar su ansiedad, para expresar los conflictos de su casa o los problemas de su barrio. Y todo eso partiendo de la simple idea de contar sílabas. Es que es otro mundo. Y fíjate en la carga de trabajo real que esto implica. Al principio decías que parecía una pesadilla de planeación, ¿no? Sí, me imaginé llenando formatos por horas. Pues en este ejemplo que diste, el maestro no dio 5 clases distintas, dio un solo proyecto integrador, robusto y profundo. La maravilla de esto es que elimina por completo la idea de que todos los niños de México, desde Tijuana hasta Tapachula, tienen que leer a fuerza el mismo poema el mismo martes a las 10 de la mañana. Ajá, rompe la estandarización. Exacto. Al darle al docente la autonomía profesional para girar ese caleidoscopio, el currículo de verdad responde a los problemas reales que la escuela identificó en su diagnóstico inicial. Es como darle las llaves del coche al maestro para que por fin navegue su propio territorio. Pero, a ver, siendo bien realistas, al ver cómo se cruzan tantos conceptos teóricos, entiendo perfectamente la angustia que genera esto en las evaluaciones.
Para la gente que nos escucha y tiene enfrente un examen de USICAM o de promoción docente, todas estas palabras suenan muy parecidas, pero equivocarse de término te cuesta la plaza. Definitivamente. Las guías de estudio de USICAM, te lo digo, están minadas de conceptos que parecen sinónimos en el lenguaje coloquial de todos los días, pero que ya en el marco estricto de la NEM representan posturas pedagógicas e ideológicas diametralmente opuestas. Confundirlos es caer en una trampa segura el día del examen. Pues vamos a desarmar las dos trampas más grandes que encontramos en los análisis de reactivos. Empecemos por la primera pelea de pesos pesados, que es multiculturalismo versus interculturalidad crítica. Y aquí yo me declaro totalmente culpable. A ver, ¿por qué? Porque yo siempre creí que ser multicultural era la meta final, ¿sabes? O sea, celebrar que todos somos diferentes, que haya banderas de todos los colores en la asamblea, la clásica feria de las naciones en la escuela. ¿Por qué la SEP de pronto se aleja de eso? ¿Cuál es el peligro del multiculturalismo? Pues mira, si analizamos a fondo la historia de las reformas educativas que nos detallan los documentos, el multiculturalismo, o lo que los teóricos más bien llaman interculturalidad funcional, fue la regla de oro por mucho tiempo. Y suena bien, la verdad, porque su premisa básica es la tolerancia. Y la tolerancia es buena. Sí, pero el problema es que, en este caso, es una tolerancia superficial que no toca la estructura de fondo. Permite que las culturas coexistan ahí juntas, pero sin cuestionar quién tiene realmente el poder. Es una postura, digamos, decorativa. Es como el ejemplo clásico que vimos en una de las conferencias. Haz de cuenta, llega el 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna. La escuela se vuelve loca. Uy, sí, festivales y todo. Claro, todos los niños llevan trajes típicos, hacen un bailable, cantan el himno nacional en náhuatl, los directores aplauden, toman 1000 fotos para las redes sociales de la escuela. Pero llega el 22 de febrero, al día siguiente, y la clase de historia se vuelve a dar exclusivamente desde una perspectiva eurocéntrica. Y peor aún, si un niño habla su lengua indígena en el recreo, pues lo mandan callar o le exigen que hable español porque están en la escuela. Híjole, ese es el multiculturalismo funcional en su máxima expresión. Es usar la cultura ajena como folclore un día al año, pero sin ceder un milímetro de equidad epistemológica. La cultura dominante sigue mandando y marcando las reglas. En contraste absoluto, el eje de la interculturalidad crítica de la NEM viene a incomodar, A mover el tapete. a moverlo fuerte. No solo pide respeto y bailecitos, exige cuestionar por qué ciertas culturas han sido históricamente oprimidas y silenciadas. Y lo más importante, ojo aquí para la práctica docente y para los exámenes, exige validar otros saberes y ponerlos a dialogar en igualdad de circunstancias con el saber científico occidental. Y para visualizar esto ya en el aula real, uno de los videoblogs que analizamos nos regaló neta una joya de ejemplo, un escenario puro de interculturalidad crítica. Imagina que en una comunidad rural, un maestro de matemáticas está enseñando unidades de medida. En lugar de sacar solo la regla y el libro, invita a un campesino local que quizá es el abuelo de uno de sus alumnos. ¡Qué buen recurso! Buenísimo. El campesino entra al salón y explica a los chavos cómo miden la tierra tradicionalmente ahí para la siembra, usando métodos basados en la anatomía y en la observación histórica de años. El maestro toma ese conocimiento empírico y lo pone en el pizarrón al mismo nivel jerárquico que el sistema métrico decimal que viene en el plan de estudios. Exacto, no lo hace menos. No, para nada. Hay un diálogo horizontal padrísimo. El saber de la comunidad no es un cuentito curioso o folclore, es ciencia válida que interactúa de tú a tú con el plan de estudios nacional. Ese escenario resume el concepto a la perfección. Ya no hay una hegemonía aplastante de un conocimiento oficial sobre otro comunitario. Se enriquecen mutuamente. Si quienes nos escuchan están frente a un caso práctico de evaluación y ven una opción que promueva este diálogo horizontal y que además cuestione las asimetrías de poder, váyanse por ahí. Están frente a la respuesta correcta de interculturalidad crítica. Anotado para el acordeón. Pasemos a la segunda trampa, que es igual o hasta más resbaladiza. Integración versus inclusión. A ver, durante los últimos, ¿qué te gusta? 20 años, en todos los congresos educativos, la palabra de moda era integración. Luchamos muchísimo por integrar a los alumnos. ¿Por qué ahora de repente desechar la palabra integración y hablar solo de inclusión?
No es nada más un simple cambio cosmético de palabras para sonar modernos. Cero cosmético. No, es un giro de 180 grados en la responsabilidad institucional. Mira, en los modelos asimilacionistas de antes, la integración significaba que nosotros hacíamos el gran favor de permitir que un alumno con discapacidad o un estudiante neurodivergente o quizá de una minoría lingüística pudiera entrar y sentarse físicamente en un aula regular. Ajá, le dábamos su lugar en la fila. Sí, pero y aquí está un truco perverso. El sistema alrededor de él no cambiaba. El currículo seguía siendo igual de rígido. Toda la carga de la adaptación recaía entera sobre los hombros del niño. Se le exigía que él se integrara a nuestra normalidad. Y si el pobre alumno no podía seguir el ritmo parejo de los demás, pues se concluía que el niño era el problema o que de plano no daba el ancho. O sea, haz de cuenta, te abro la puerta de mi casa, pásale, pero las escaleras están bien empinadas, la comida es totalmente a mi gusto y si no te acomodas, pues es tu culpa, yo ya cumplí con dejarte entrar a la sala. Qué dura analogía. Pero sí, le atinaste. Es exactamente eso. Ahora, la inclusión, que es el primer eje articulador de la NEM, invierte esa lógica por completo. Parte del principio de que es el sistema. Es la escuela misma como institución la que está discapacitando al alumno al presentarle tantas barreras. Ok, el problema es la barrera, no el niño. Exactamente. La inclusión no le pide al niño que se amolde con calzador. Le exige a la escuela que modifique su entorno, que cambie sus métodos y sus evaluaciones para de verdad cobijar la diversidad. Hablamos de aplicar el diseño universal para el aprendizaje y de hacer ajustes razonables para que todos, sin excepción, tengan acceso. Y aquí está el tip de examen definitivo para toda la raza que está lidiando con USICAM. Imaginen la pantalla de su computadora el día de la prueba. Tienen enfrente un caso larguísimo de opción múltiple sobre un salón donde hay alumnos con rezago o con una barrera de aprendizaje severa. Según todo lo que analizamos hoy, ante un caso así, la respuesta correcta siempre será aquella opción que promueva diversificar el diseño de la clase, involucrar a la comunidad y modificar la planeación del maestro. Así es. Si una de las opciones de respuesta sugiere, no sé, estandarizar el proceso o aplicarle a todos el mismo examen escrito para ser justos, entre comillas, o peor, mandar al alumno a educación especial aislada o cualquier acción que suene punitiva, descártala de inmediato. Ni la voltees a ver. La nueva escuela mexicana rechaza frontalmente la estandarización que borra los ritmos únicos de cada cerebro. El currículo debe ser vivo y maleable. O sea, hay que huir de todo lo que suene a querer normalizar a los chicos para meterlos a todos en el mismo molde. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué significa todo este rompecabezas? Si nos alejamos un poquito para ver la pintura completa de nuestra exploración de hoy, los ejes articuladores definitivamente no son la última ocurrencia administrativa de la SEP para llenarnos de papeleo en el Consejo Técnico. Son esa perspectiva ética, ese calidoscopio del que hablamos, que permite tomar un dato súper frío y conectarlo directo con el latido real de la calle, del barrio, de la casa del estudiante. Y fíjate que según las fuentes, su misión última no es sacar niños que repitan fechas como loros, es formar ciudadanos críticos, solidarios y que tengan las herramientas reales para mejorar su propia realidad allá afuera. Completamente de acuerdo. Son el antídoto contra el encapsulamiento. Y, para decirlo en los términos exactos del modelo, es lo que verdaderamente dota de sentido humano a la educación escolarizada. Cuando conectas los saberes con la comunidad, pues la escuela deja de ser una fábrica de empleados estandarizados y se convierte en un espacio que prioriza el bienestar colectivo, la equidad y el reconocimiento profundo de que la diversidad es nuestra mayor riqueza. Es un salto cuántico, la verdad. Es pasar de sobrevivir en el salón apagando fuegos a enseñar verdaderamente para la vida comunitaria. Y bueno, en este espacio siempre nos gusta dejar una idea resonando, algo que va un poco más allá de los documentos oficiales antes de despedirnos. Pues mira, analizando todo este engranaje tan complejo, a mí me surge un interrogante inevitable sobre el futuro de todo esto. Hemos visto cómo estos ejes, sobre todo el pensamiento crítico y la interculturalidad crítica, buscan darle poder a la comunidad y cuestionar fuertemente las injusticias. Pero pensemos a largo plazo. Si los docentes logran implementar esto con éxito en todo el país, si le damos a una generación entera de niños estos lentes críticos para desarmar asimetrías de poder, ¿Qué va a pasar?
Pues, ¿hasta qué punto esos mismos estudiantes, ya armados con esta visión y sin miedo a preguntar, terminarán dándose la vuelta para cuestionar y desafiar las reglas, las tradiciones machistas o las jerarquías opresivas de sus propias familias y de sus comunidades locales? O sea, ¿estamos preparados como sistema educativo y como sociedad para aulas que no solo reflejen y respeten su entorno, sino que empiecen a reescribirlo desde cero? ¡Wow! Vaya, eso lo cambia absolutamente todo. Es darles la herramienta que eventualmente usarán para cuestionarnos a nosotros mismos como adultos. Nos quedamos con esa reflexión resonando fuerte en la mente. Muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis de hoy, a romper esa cápsula de cristal, a ponerse los lentes nuevos en el aula y muchísimo éxito a quienes están por enfrentar sus evaluaciones y retos docentes. ¡Hasta la próxima! Excelente trabajo, has terminado este tema, un paso más cerca de tu meta. Nos vemos en el próximo video.